Saludos con todos los que nos ven. Somos el Ministerio Proyecto Vida. Hoy con el tema: la tiranía de Nimrod. En los días antiguos surgió Nimrod, un hombre de gran fuerza y voluntad firme, hábil en la caza y persuasivo en el habla. Su nombre comenzó a resonar entre los pueblos, no solo por sus hazañas, sino porque supo presentarse como respuesta al desorden y al miedo. Y cuando los hombres sienten temor, suelen entregar su libertad a quien promete seguridad. Nimrod levantó ciudades, organizó ejércitos y estableció normas. A los ojos de muchos parecía un líder necesario. Pero en lo profundo de su corazón germinaba una semilla peligrosa, la creencia de que su poder provenía únicamente de sí mismo. Allí donde nace esa idea, la humildad empieza a desaparecer. Con el paso del tiempo, su autoridad dejó de ser servicio y se transformó en dominio. Lo que antes era guía se volvió imposición. El pueblo obedecía, no por convicción, sino por temor a perder protección. Así, sin notarlo, la libertad fue cambiada por una calma artificial y la paz se volvió silencio forzado. Nimrod hablaba de unidad, pero no de fraternidad. Porque la verdadera unidad nace del respeto, mientras que la suya se sostenía en la uniformidad obligada. Todos debían pensar igual, hablar igual, construir igual. Y cuando la diversidad es vista como amenaza, la creatividad se apaga y el espíritu se encierra. Entonces surgió el gran proyecto, torres elevadas hacia los cielos, símbolos visibles del poder humano. No eran monumentos para el bien común, sino afirmaciones de orgullo. El mensaje era claro: nada estaba por encima de su reino, ni siquiera los límites naturales del hombre. Y cuando el ser humano olvida sus límites, comienza a desafiar aquello que no comprende. El poder, como vino fuerte, embriagó a Nimrod. Dejó de escuchar a los sabios y se rodeó solo de quienes lo alababan. Porque el tirano no teme al enemigo externo tanto como a la verdad cercana. La crítica fue llamada traición, y el consejo fue visto como debilidad. Así, la ley perdió su propósito y se convirtió en instrumento de control. Lo que debía proteger al débil pasó a proteger al trono. Y cuando la justicia se inclina hacia el poderoso, el pueblo aprende a vivir con el corazón encogido. Pero toda construcción basada en el orgullo tiene grietas invisibles. No hacen ruido al principio, pero crecen con el tiempo. El reino de Nimrod comenzó a fracturarse desde dentro: desconfianza, división, confusión. No fue un enemigo externo quien lo derribó, sino el peso de su propia soberbia. Entonces quedó la lección grabada en la memoria colectiva: que el liderazgo sin humildad se vuelve tiranía. Que la fuerza sin compasión destruye aquello que intenta gobernar. Y que el poder verdadero no se mide por cuántos obedecen, sino por cuántos son cuidados. La historia de Nimrod no se conserva para glorificarlo, sino para advertir. Porque cada generación enfrenta la misma tentación: dominar en lugar de servir, imponerse en lugar de escuchar. Y cada persona, en pequeña o gran escala, decide qué tipo de autoridad ejercer. Quien escucha esta reflexión, que mire su propio corazón. Que recuerde que la grandeza no está en elevarse sobre otros, sino en caminar junto a ellos. Que ninguna torre es más valiosa que una conciencia recta, y que ningún reino perdura si se edifica sin justicia. Que esta reflexión haya sido de edificación a tu vida. Bendiciones.